siempre que Calé tenía que hacer alguna vuelta o algo, él me decía, hey, manito, porque nosotros decimos manito, manito, acompáñame. Lo más lejos que vinimos fue a Montería. Khaled y su hermano llegan al municipio de Nueva Granada. Las características de la carretera no eran las más adecuadas. Sin embargo, continúan con el trayecto. La vía era de asfalto, de doble sentido, tenía algunos hundimientos y desniveles inesperados. La zona estaba húmeda. Hubo un tramo, pues, lo que fue Plato, todos esos pueblos, o más atrás empezó a lloviznar, o sea, llovió una lluvia. Después de las 1:30, cuando él cuelga, me pasa algo curioso. Yo le digo a las personas que están conmigo, Juan Carlos Lora, y yo le digo, ¿sabes qué? Esta llamada está como extraña. No sé, yo presento algo. Yo iba a llamar otra vez a Khaled para preguntarle si de pronto pasaba algo, ¿qué? Porque yo lo vi mamando a ellos, pero también sentí algo raro en su voz. Y yo le digo a los que estaban conmigo, voy a devolver la llamada porque, no sé, se me hace raro. Y ellos mismos se echan a reír y me dicen, ya va a llamar a tú, una mala hora, que no sé qué, ya están mamando a ellos con eso. Y yo, no. Luego de pasar una curva, llegan al kilómetro 43, entre Plato y Bosconia, y es justo ahí donde Khaled pierde el control del vehículo al encontrarse con un hueco de 2 metros con 20 centímetros. El carro se inestabiliza y ocurre el volcamiento. En ningún momento hubo un letrero hueco en tantos metros. Eso jamás pasó. Khaled y Keiner salen expulsados del vehículo y caen al costado derecho de la carretera. Keiner pierde el conocimiento de forma inmediata. Khaled aún estaba consciente. Ahí los encuentra Luis Alberto Arrieta, un conductor de bus intermunicipal, quien iba conduciendo a escasos metros detrás de ellos. Pues yo me detuve acá porque yo venía detrás de una mula, delante de una mula, iba una camioneta. Y vi cuando cayó y perdió como que fue la estabilidad de la camioneta en el hueco este que estaba aquí, exactamente ahí, que ya hoy está tapado. Y caminé. Cuando ya veo que estaban los muchachos tirados allá debajo, allá en el sitio de hacia allá, me di cuenta que era Khaled y Keiner. Y ahí mismo pues, empecé a pedir los primeros auxilios a la policía, allá a la ambulancia de acá de Nueva Granada. Y no me respondieron, pues como estaba lloviendo. Los dos hermanos terminan lesionados, son atendidos en el lugar. No hablaba y botando sangre, pues vomitando la sangre. Entonces pues eso me desesperó y fuimos por el otro, lo acomodamos de la misma manera, que también tenía este cuero cabelludo, lo tenía todo tirado hacia un lado y me tocó limpiarlo y volver a poner y lo acomodamos aquí con una almohadita aquí también y lo llevo a Nueva Granada. En este sitio acá me estacioné, habían como 3 enfermeras ahí con un jovencito ahí que alcanzaron a ayudarme. Los trajeron acá a la S para prestarle sus servicios de auxilio, entraron por este consultorio que era la antigua urgencia. Fue la persona que canalizó a Khaled. Lo canalizamos, pero él estaba completamente sin signos vitales. Se reanimó, se le puso oxígeno, pero automáticamente Khaled no respondía. En esta parte de aquí teníamos a Keiner en una camilla y del otro lado teníamos a Khaled. El gerente de ese entonces, que era un médico, me dijo que están muy mal. El paciente puede tener un trauma craneoencefálico. Para mí, ahí le decimos, ese muchacho no va a cantar más porque está muy mal. Y Keiner pues sí se quejaba y también lo estaban atendiendo, pero sí veíamos que había vida, ¿no? Miguel Morales contesta el teléfono de su casa y en ese instante recibe la nefasta noticia de que sus hijos se accidentaron. La angustia se apoderó del corazón de todos los miembros de la familia. Yo escuché cuando él dijo, no, mis hijos no. Yo enseguida comencé a gritar. Me desesperé y ahí comenzó todo.
Mi mamá automáticamente cuando dijeron mis hijos, cuando mi papá dijo mis hijos, ella enseguida, ¿qué le pasó a mis hijos? Lo que menos pensé que el accidente fuera tan grave. Ya sí, cuando me llamó un amigo, me dijo, mira, los pelados están en esto, están en Granada en este momento, tan grave. Yo le quería quitar el teléfono a él, pero yo sabía que mis hijos algo me les había pasado. Ya ahí sí, ya me entró pues el desespero, compadre. Porque ese día me la pasé muy triste, algo presentía, ese instinto de madre, que nunca falla. Vino un cuñado mío que era el que iba a manejar porque estaba desesperado. Tampoco daba para manejar la camioneta. Yo cogí la camioneta y me fui con mi esposo y un vecino. Y a las 2:20 me llama un personaje a decirme que Caled se había accidentado. Y cuando me llama a mí, yo le digo, hey, ya está mamando gallo, con eso no se juega. Porque yo estaba con Caled hablando ahorita, hace pocos minutos. Él me dice, Rafa, te estoy hablando en serio. Él se accidentó. Y yo le dije, pero, hey, de verdad, esto no son bromas. Mientras tanto, en el Hospital Nueva Granada, los médicos hacían lo humanamente posible por salvarle la vida a los dos jóvenes que estaban en peligro inminente de morir. Este era un caso que requería una mayor atención médica y en ese centro no tenían los recursos necesarios para ayudarlos. Caled y Keiner luchaban por seguir con vida. Los médicos tomaron una drástica decisión: trasladarlos esta vez al municipio de Plato Magdalena, a 1 hora y media de donde se encontraban. Llegamos a Plato, se los acaban de llevar ya. Cuando llegamos a Plato, enseguida nos dijeron que no. Ahí me entregaron la ropa de los dos. Nos dijeron acaban de salir 2 ambulancias donde se los llevaron para Cartagena. O sea, íbamos muy cerca, era muy poca la distancia que llevábamos. Entonces me desespero más todavía. Entonces, ya en Plato sí me dijo un muchacho, un enfermero, van grave, lo esperaban grave. Miguel iba muy rápido, íbamos desesperados, con ganas de ver a nuestros hijos. Y ahí sí ya me dio ese temor, ¿no?, de mis 2 hijos. Los Morales Troya estaban devastados. La incertidumbre se apoderaba de ellos. No sabían a ciencia cierta cómo era el estado de salud de sus hijos. Todos temían por la vida de Keiner, quien aparentemente era el que enfrentaba un mayor peligro. Decían, el niño está bien, el que está mal es Kio. Y yo le decía, no, se me está muriendo mi hijo. Ese presentimiento yo lo tenía. Yo sabía que el que estaba grave era mi hijo. Yo no sé por qué dentro de mí yo decía, Caled es el que está mal. Durante el trayecto, Caled cayó en estado de coma. Primero veo a Keiner y Keiner llega convulsionando. Recuerdo que estaba botando ya espuma por la boca, que hacía movimientos, empuñaba como la mano y golpeaba duro la camilla. Y cuando ya se baja Caled, recuerdo que había una doctora, recuerdo que la doctora me decía, háblale a Caled que él todavía te escucha, él está consciente, pero yo empecé a llorar y nunca le dije nada a Caled. Esta, la historia clínica, señala que los hijos de Miguel y Nevis fueron ingresados a las 9:30 de la noche a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Boca Grande. El estado de salud de Keiner se empezó a estabilizar. Un neurocirujano, el jefe de la UCI y el intensivista le colocaron ventilación mecánica a Caled. Fue muy duro y yo tenía siempre esa fe de padre, de que mis hijos se iban a parar de ahí.
Mientras tanto, la familia, los amigos y seguidores de los Morales comenzaron a realizar cadenas de oración a nivel nacional para pedir por el estado de salud de los jóvenes que se debatían entre la vida y la muerte. Un halo de esperanza llega a sus corazones cuando los médicos confirman que el intérprete de Vivo en el Limbo empieza a respirar por sí solo. Keiner seguía en estado de coma, pero estable. Hubo un primer parte del médico donde el médico nos dice, ya Khaled empezó a respirar. Khaled empezó a respirar por él porque como Khaled lo tenían conectado a varias máquinas y todo. Entonces dice, no, que Khaled ya empezó a respirar y tal, ya Keiner empezó a responder. Entonces nosotros como que, bueno. Yo recuerdo que como a las 2 de la mañana tuvimos como un clic de felicidad que nos dijeron que le hablaron a Khaled, no sé quién le habló, pero que le hablaron y que sus signos vitales por un momento se habían disparado. O sea, eso fue algo que, o sea, de contarlo me eriza la piel porque para nosotros eso era todo, o sea, era una luz en medio de las tinieblas. Desde que mis hijos llegaron ahí, la esperanza mía era que amaneciera rápido para yo ver la evolución de mis hijos, para yo verlos, hablar con mis hijos. Pensé que yo iba a hablar con mis hijos nuevamente y ya no pude hablar más con Khaled. La prensa estaba desesperada por averiguar cuál era el real estado de salud del cantante. A las 6 de la mañana sale el primer parte médico oficial. Y nada, en la mañana, o sea, todo se fue al piso. Cuando ya nos dan la noticia pues de que no había más nada que hacer. El médico nos dice que Khaled tiene muerte cerebral. Y enseguida pedí que me lo dejaran ver. Y no quería creer que mi hijo estaba muerto. Le decía que no, que lo tocaran, que él estaba vivo. Y regresaba Miguel y él me regresaba. Yo le decía, no, ven. Yo lo alaba y le decía, tócalo, está vivo, no me digas que mi hijo está muerto. Me quería morir. Lo más doloroso que uno puede tener en la vida es perder un hijo. De pronto perdí a mi madre, perdí a mi padre. Nos dolió, pero perder un hijo es muy doloroso. Es muy fuerte, es algo que es inolvidable porque uno siempre recuerda ese hijo como padre, recuerda ese hijo como ese luchador que fui para sacarlos adelante. Lo único que quería en ese momento era estar al lado de él. Eso era lo único que, o sea, que él supiera que yo estaba con él, que yo le pudiera agarrar la mano y le diga, aquí estoy contigo, pero no pude. Cuando llega al CTI, dice que tiene que hacer el levantamiento de cadáver y que tiene que llevarse a Khaled a hacer la necropsia porque fue muerte violenta por accidente de tránsito y ellos tienen que hacerla. Como había tanta gente afuera, la gente del CTI hizo el simulacro que se lo llevaba, pero en realidad iba en el carro de la funeraria. Pero igual la gente, es que había demasiada gente que por mucho que tú despistaras una parte, la otra gran parte se iba a dar cuenta. En medio de una indescriptible tristeza, arrancó la caravana con el cuerpo de Khaled. La distancia de Cartagena a Valledupar es de 361 kilómetros, que normalmente se recorren en 6 horas y media, pero el viaje se hizo mucho más largo porque los seguidores del artista no les permitían avanzar. Nosotros salimos muy temprano porque en Cartagena adoraban a mi hijo. De hecho, proponían que no me lo trajera.
que se quedara en Cartagena, que lo dejara. Y yo no, porque yo vivo en Valledupar. Es mi hijo, necesito que mi hijo esté en Valledupar. Y salimos muy madrugado, entre 4:40, 5 de la mañana salimos de allá de Cartagena y llegamos aquí a Valledupar como a las 6:30, casi a las 7 de la noche más o menos. En cada pueblo por el que pasábamos, mucha gente siguiendo, ponían pick-ups a mucho volumen con las canciones de Khaled. Ese recorrido que hizo Khaled fue algo inolvidable, cómo salía la gente en los pueblos, las carreteras llenas, eso marcó un Khaled inolvidable para Colombia. Estando en la funeraria, ya despidiendo a mi hijo, despidiendo a mi esposa que iba, me llaman que Keiner se puso grave. Un médico amigo ya no, hombre Miguel, vente que el niño está mal. Eso como que me desesperó más. Me puso en un trance muy que no sabía dónde estaba, así. Y yo llegué yo quizás no había contado esto, pero llegué al edificio Águila, creo que se llama, sí. Estamos en un piso alto, no sé si era el 9º, yo no me acuerdo en este momento. Y yo me asomé a la ventana, no con ganas de tirarme, y abrí la ventana y me arrodillé y le pedí a Dios que me salvara a Keiner. Y ahí fue donde yo aprendí a sentir y a escuchar a Dios, que me dijo: Keiner, te lo saco yo de esto, tendrás tu hijo. Valledupar recibió a su hijo y en medio de una gran tristeza le dio el último adiós en la Plaza Alfonso López. Realmente sentí que era un pueblo dolido, un pueblo triste, un pueblo que no se esperaba que un joven, un artista a temprana edad falleciera. Keiner se despertó del estado de coma y a la primera persona que vio fue a su mamá. Que le pregunta a mi mamá, ¿dónde está Khaled? Duró 15 días en estado de coma sin saber todo lo que había pasado. Mi mamá me dice, tu hermano está en Bogotá, está mal, está en coma. Ella se escondía en el patio, en el baño, para llorar a su hijo y no hacerlo delante de Keiner. Porque por ese cierto tiempo tuvieron a Keiner con el cuento de que estaba grave. Incluso había momentos donde le decían, está muy, muy mal, y él decía que no, que él iba a estar bien, que se iba a recuperar. Pero él se va a mejorar, me decía mi mamá. Nosotros al principio le decíamos mentiras, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el niño. Y yo, por ejemplo, no era tan cobarde que yo no me atrevía. El 24 de septiembre, que se cumplió un mes de la muerte de Khaled, ellos me cuentan a mí. Pero ellos me cuentan a mí al mes porque los médicos dicen, no le cuenten porque puede recaer. Puede recaer, va a ser un golpe muy duro. Me dice un amigo que yo lo llamé y le preguntaba por Khaled, que si Khaled estaba bien.
Por mi bien fui engañado. Por mi bien viví ese mes engañado de que Caled todavía estaba en coma, de que Caled estaba vivo. Y duré un año esperándole volver a encontrarle en mi casa. Lo difícil fue aceptar que no venía. Por eso digo que el 24 del 2006 es que ya yo acepto que no voy a volver. Yo me iba para los conciertos y entraba a la casa corriendo como un niño, buscando a mi hermana en el cuarto y nunca la encontraba. Y el tiempo, Dios fue sanando mi corazón y entrando en razón. Keiner quedó como un bebé que le tocaba recordar cómo hablar, cómo escribir, cómo caminar. Las enfermeras lo visitaron durante 3 meses, todos los días, a hacerle terapias a Keiner de diferentes cosas, para diferentes áreas. Para los Morales, este ha sido el golpe más duro de sus vidas. Los hermanos Keiner y Kanner decidieron crear un grupo musical llamado Los K-Morales para rendirle tributo al genio creador de Vivo en el Limbo, el llamado Rey de la Nueva Ola. Hay gente que nos compara como si nosotros fuéramos el reemplazo de Caled. Y por eso digo, o sea, ¿cómo nos van a comparar con Messi? O sea, no. Caled nos abrió el camino a nosotros y él donde está debe estar orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo. Sin decir, lo están haciendo mejor o peor que yo, él no está mirando eso. Y muchos de los seguidores de Caled que hoy en día nos apoyan tampoco están pendientes de qué cantidad de talento derrochamos, sino el amor que le ponemos y el compromiso que tenemos con Caled y con sus seguidores. Nunca voy a olvidar a mi hijo. Nunca, porque en mi corazón hay un nido de Caled y un nido de cada uno de mis hijos, de todos, que realmente como padre los quiero por igual, los amo por igual, y ojalá el Señor me dé esa fortaleza de seguir avanzando en lo que queremos, en esta música, en estos conciertos que tanto los K-Morales como yo vivimos haciendo. Hasta aquí el expediente final de Caled Morales, el rey de la nueva ola del vallenato. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Mi papá es lo máximo, es un hombre bueno, tierno, que me ama con toda su alma, y nada de lo que mi mamá diga es verdad. Esto nos puede llevar al garete. Así que, por favor, controle a su hija ya. ¿Sabes qué pienso yo? Que más bien deberías dedicarte a tu problema marital y en vez de jugar a hacer política, ¿no te parece? Tú no me conoces. Porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para impedir que tú llegues a la presidencia de este país. Yo recomiendo que tengan mucho cuidado, no se vayan a arrepentir de lo que están haciendo. Y a ti no te conviene que Guillermo nos vea juntos. A ti tampoco. A mí no me importa. Yo estaré dispuesto a lo que sea por ti. Dejemos nuestros trabajos. Yo estoy dispuesto a dejar el mío. Tú puedes hacer lo mismo. Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de violencia. No contiene escenas de sexo. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves. Caracol TV. Dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los trabajadores del sector de la salud, a todos los miembros de la fuerza pública, agradeciéndole a todos aquellos que son funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, agradeciéndole a quienes están en los servicios públicos, en los servicios esenciales, en la cadena de suministro, y a todos los que han ido recuperando vida productiva al servicio de nuestro país. Una vez más empezamos también este espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en Colombia.
Y empiezo por lo siguiente. Se adelantaron en el país hoy 6.303 pruebas, de los cuales resultaron positivos 635. También se siguen identificando conglomerados en algunos lugares donde se han hecho búsquedas específicas y hoy se han registrado 12 fallecimientos, por lo cual expreso mi solidaridad, también mi sentido pésame a esas familias que han perdido sus seres queridos. A la fecha, se han realizado en Colombia 196.417 pruebas, de los cuales 180.843 han dado negativo. A la fecha tenemos total de casos positivos 15.574, de los cuales 13.914, es decir, el 89.34% están siendo atendidos en su casa, bien por ser asintomáticos o con manifestaciones leves o moderadas. En hospitales tenemos 911 personas, el equivalente al 5.85% del total de casos positivos, y en unidades de cuidado intensivo tenemos 155 personas que equivalen al 1% del total de casos positivos. Pero hay una cifra también muy importante que yo quisiera destacar, y es que ya tenemos recuperados 3.751 personas y esta cifra sigue creciendo aceleradamente en el país. Frente a la situación mundial, podemos decir que ya se han registrado 4.690.787 casos, de los cuales hay recuperados 1.722.434 y a nivel mundial se registran como fallecidos 314.215 personas. Este día vamos una vez más a hacer el ejercicio del Facebook Live contestando preguntas de los ciudadanos por un espacio de media hora. Y he invitado hoy que nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que hablemos de varios temas. Ayer también surgieron muchas preguntas de lugares específicos del territorio y yo quisiera empezar por Cartagena, dado que el ministro Fernando Ruiz estuvo los últimos días acompañando a las autoridades y tomando además el pulso de la situación del COVID-19 y también fijando medidas que se deben adelantar para contener la pandemia. Pero antes de empezar con las preguntas y que también el ministro nos acompañe contándonos sobre lo que fue su visita, me gustaría compartir con ustedes este video donde hay un resumen de lo que han sido las acciones del gobierno en los últimos días en la ciudad de Cartagena. El Ministerio de Salud y Protección Social llegó a Cartagena. Allí, el ministro Fernando Ruiz Gómez sostuvo una reunión en el puesto de mando unificado con el alcalde de Cartagena, William Dow, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y el viceministro de Interior, Daniel Palacios. Las autoridades reunidas revisaron la situación de la ciudad ante la epidemia de COVID-19, así como las acciones para el proceso de habilitación del Hospital Universitario del Caribe, que sería el hospital exclusivo para COVID. También la habilitación del Laboratorio Departamental de Bolívar para el procesamiento de pruebas. El ministro Ruiz brindó su apoyo en la decisión del alcalde en la continuación de las actividades mayoristas y la limitación de las minoristas en el mercado de Basurto. Se destinaron 6.715 millones de pesos para 22 hospitales y 1.273 millones para la S. Cartagena de Indias del distrito. Y se determinó la ampliación de la capacidad del departamento, incluida Cartagena, hasta en 291 camas UCI adicionales, de las cuales el ministerio financiará el 70%. Además, un seguimiento estricto a la aplicación de pruebas por parte de las EPS. Y aquí tenemos las primeras preguntas que nos han llegado también asociados con la problemática en el departamento de Bolívar y Cartagena. Claudia Milena Feria nos pregunta cuál es la situación de los casos en el departamento de Bolívar y en Cartagena. También nos pregunta Cristian Valencia qué se está haciendo por parte del gobierno en la situación que presenta la ciudad. Yo creo, ministro Fernando Ruiz, que empecemos por ahí. A mí me gustaría que usted nos diera el balance, un balance crudo, pero al mismo tiempo un balance claro sobre las medidas que deben ser adoptadas para seguir conteniendo la pandemia. Sí, presidente, tuvimos ayer viernes y sábado días de trabajo con la ciudadanía y con
institucionalidad de Cartagena, el departamento de Bolívar, con el señor alcalde, con el señor gobernador y también nos acompañó el viceministro de Interior. Revisamos la situación en Cartagena. Hasta el día de ayer llevábamos 1.051 casos de coronavirus y desafortunadamente 59 personas fallecidas. Y el Instituto Nacional de Salud, en conjunto con el DADIS, que es el Departamento Administrativo de Salud de la ciudad, habían desplegado un operativo en la semana anterior para identificar con la aplicación de pruebas las poblaciones afectadas. Encontramos una extensión difusa de los casos presentados, prácticamente distribuidos por toda la ciudad, lo cual nos llevó a pensar que hay algunos conglomerados que es necesario investigar de manera urgente, en particular el mercado de Basurto, que es el gran distribuidor de personas en la ciudad. En Basurto trabajan 35.000 personas que hacen oficio minorista y a ella confluyen también pobladores de municipios circunvecinos a Cartagena. La afectación es muy relacionada con ese patrón de Basurto, decisión por la cual el alcalde tomó la decisión, con nuestro apoyo, de reducir el mercado minorista. Se hicieron otras acciones, se visitó el hospital del Caribe, se revisó la situación del hospital, se evaluaron, también tuvimos reuniones con las IPS, con las EPS, miramos todo el proceso de vigilancia epidemiológica y los apoyos que venimos dando desde el gobierno nacional. Y quedó un plan estructurado de trabajo entre alcaldía y gobernación, con una serie de acciones que, con las recomendaciones que vemos desde el Ministerio de Salud, estaremos avanzando en los próximos días, señor presidente. Gracias, ministro. Y yo aprovecho también para tomar aquí una pregunta que nos manda Catherine Coy. Presidente, ¿la cultura de una ciudad influye en la disciplina y distanciamiento físico y en que haya más contagios? Catherine, la respuesta es sí. Y justamente yo creo que ese es el reto más grande en el que nosotros nos encontramos. Colombia ha venido tomando muchísimas medidas que han sido drásticas, duras, pero necesarias, porque hemos privilegiado la vida, hemos privilegiado la salud y también tenemos claro que tenemos que ir recuperando vida productiva. Entre otras cosas, porque aprovecho para decir que no hay un dilema entre la protección de la vida y la salud y la recuperación de vida productiva. Las dos cosas hay que hacerlas de la mano, sobre todo porque estamos ante una pandemia que va a durar muchísimo más tiempo del que todos quisiéramos, que el 80% de quienes portan esta enfermedad son asintomáticos, donde tenemos una gran facilidad de propagación por parte de la enfermedad y donde sabemos que es profundamente letal en unos sectores de la población que son vulnerables desde el punto de vista de salud, esencialmente mayores de 70 años o menores de 70 años con preexistencias severas. Pero la pregunta que nos haces, Catherine, es clara. La disciplina social es fundamental. En la medida en que estemos usando el tapabocas en los espacios públicos, en la medida en que estemos guardando las distancias entre personas, en la medida en que estemos también cumpliendo con las normas de higiene, estamos salvando vidas. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos en el país. Nosotros tenemos que avanzar, dar pasos firmes, claro, graduales y responsables para recuperar vida productiva, pero solamente seremos exitosos si como sociedad tenemos en cada uno de nosotros un comportamiento ejemplar desde el punto de vista de acatar el distanciamiento social y también cumplir con las pautas de higiene. Y lo estamos viendo en muchas ciudades. Vemos ciudades que se están comportando supremamente bien y vemos otras ciudades donde han crecido los casos y cuando hemos examinado nos hemos dado cuenta que hay personas que se han ido relajando en el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social. Así que este es el mensaje de fondo para todos los colombianos. Esto de el futuro de nuestro país desde el punto de vista de sortear la pandemia y hacer una recuperación exitosa de la vida productiva depende de nuestro compromiso y nuestra disciplina individual y por supuesto colectiva. Acá nos pregunta Ivanovna